lack of any clothing. But that gets fixed rather quickly as well, since the old man offers a dress that he had in his stock as a little thank you gift for saving him from the snake. The girl runs off into the bushes to change, leaving Ruto and the old man to speculate on her reason for being here. The old man thinks she might be an escaped slave, but it seems more likely that she's a homunculus. They are usually created to be servants to people, but it is strange to see them traveling alone without a master. She might have some kind of unique situation that led her to this point, but for now, Ruto decides that he will look after her. Once they reach the city of Kuras, Ruto says his goodbyes to the D-rank adventurers and begins to head off with the homunculus girl, but the party calls him back and asks if he would like to join up with them permanently from now on. Ruto appreciates the offer, but his end goal is to find the treasure that is hidden in the labyrinth, the one that can grant any wish and also can coincidentally create homunculi. Hearing the word homunculi, the D-rank adventurers begin to dump a ton of unsolicited homunculus hate, not realizing that the girl with Ruto is one. They say they don't like how they always do their slave work disingenuously, like they are supposed to be happy to become slaves or something. But before they can unknowingly hurt her feelings even more, Ruto puts a stop to the conversation and tells them he really has to go. As he leaves with the girl, he remembers that they haven't introduced themselves yet, so he asks her what her name is. She stops in her tracks as she's reminded that she doesn't actually have a name, but since it would be difficult to keep referring to her as girl or the homunculus, he decides to give her the name Luna. Luna is extremely appreciative of him giving her her first name, and come evening time, the two settle down to camp for the night. Ruto prepares the food and tells Luna that they should be able to get to Avancia by tomorrow if they get up early in the morning, so he wants them to get some rest. But while he isn't paying attention, Luna notices some monsters staring them down from the bushes, so as they attack, she takes a dagger and stabs them all to death in an instant. This surprising feat at least sheds light on a bunch Ruto had about her. Luna must have been an illegally made homunculus, so in other words, she is a battle loli. She also still has the emotions that are usually taken out of the homunculus, so homunculi like her are usually disposed of, but Ruto didn't have the heart to abandon her out there. Still, he wonders why she didn't fight the snake if she had so much power. She explains that she is mainly proficient in magic, so her melee skills aren't all that great. This intrigues Ruto since she can even use magic, but his eyes go wide once he learns that she has the skill Identify. This skill is impossibly hard to come by, and the nearest person who had it was all the way over in the neighboring kingdom, and they even died a few years ago. So the battle loli is the only one in the world right now that has that skill. Ruto asks if she can use it to identify his skills, and she has no problem with it, so she begins identifying. He has 4 skills in total, one that provokes his enemies into attacking him, and another that relieves him of all negative status effects. Then there's one that converts damage taken into strength, and finally a skill called Shield of Sacrifice. It is a skill that allows him to take on the damage that his team receives at the cost of his absorbed shield durability. So this entire time he was only losing his shield because he was protecting his teammates. Screw what Kyglis said, Ruto is not useless. And now, he finally gets to see his sister again. This was the end of episode 1. We will cover the next episode as soon as it's out. In a bustling city, the people live their lives as they normally would, but the peace and quiet they enjoy won't last for long as we see people running in panic from a hilltop. And for good reason too, because moments later the rumbling begins. The entire city is shaken to its very foundation, yet no titans are approaching, so the cause remains unknown. The tremors settle down for a bit, but just when the citizens were starting to believe they were safe once more, it starts back up even more violent than before. This is the story of the first of many such events, but for Yuno, the distant talent, it begins with a memory of a school friend called Lucelles. We see Yuno walking into her school gates with a stoic expression on her face, but as Lucelles passed by her, she couldn't help but stare at her in awe because there was something interesting about the girl. She regains her composure and continues walking as all the students head into class for their lecture. The professor is talking about word arts and how they bring life to the will that exists in the spoken word, and I'm sure it is a very well done lecture, but we'll never know because Yuno didn't give an F about what he was saying. Just like the average regular university student, she wasn't paying attention and rather spent her time staring straight at Lucelles across from her. It's blatantly obvious by now, but as Lucelles looks at her and smiles, social anxiety gets the better of Yuno, and she turns away in embarrassment. Since Yuno clearly isn't going to take the initiative, Lucelles goes up to her after class and asks if she is busy later. Yuno is startled but says she doesn't have any plans for the day, mostly because she has 0 friends. So with her lack of a social life confirmed, Lucelles asks if she would be willing to help teach her about force arts since she is supposedly great at using it. And if you were wondering what force arts are, it was probably covered in the lecture Yuno wasn't paying attention to. Yuno affirms that her force arts are the best among her abilities, but she asks if Lucelles really wants her to be her instructor, and Lucelles answers that she wouldn't have it any other way. They live in the Nagan Labyrinth City, a place where scholars and explorers alike gathered. It was built from the center of the labyrinth of Kiyazuna, the self-proclaimed demon lord. And as you would expect from a town built in the center of a labyrinth named after a demon lord, it comes with its fair share of dangers. Namely these robot monsters that are commonly found in there, but on this occasion came up to the surface and needed to be subdued before it could cause any casualties. The swordsmen who were tasked to handle it simultaneously stabbed their guns into its body before stabbing fire and causing the robot to power down. They can't believe one of these things came out of the labyrinth, but it probably just followed a bandit out. However, they don't have much time to ponder the reason because the thing isn't dead yet, so they need to destroy its life seal. While that is going on, Yuno gives Lucelles her lesson on force arts, and after the explanation, Lucelles is able to use force arts to make a rock float in the air. The two begin to bond after that and spend time together, talking about things normal friends would discuss and ending the day by staring off into the sunset.
Lucelles mentions her dream of uncovering all the secrets of the labyrinth and rests on Yuno's shoulder, and Yuno thinks to herself that there is no reason to be scared anymore. The true Demon King is dead, so the age of fear is over. But it has been peaceful for 3 whole minutes now, so something had to go wrong, and that's when the rumbling happened. And immediately after, even though she only got 3 minutes of screen time, we watch in horror as Lucelles is torn apart, limb by the robot monsters from the dungeon. Yuno is powerless to save her as her shrieks of agony fade out with her life, so as the robot looks at her, she runs away so she doesn't become its next victim. She sees a mother and a child begging for help, but now the Titans have shown up and her mind can't handle the destruction around her. She somehow manages to escape the city without suffering any injuries, or at least no physical damage was incurred, because the psychological damage of seeing her best and only friend die in such a gruesome manner will stick with her for the rest of her life. She wishes she had died back there instead of Lucelles and begs for it all to stop, but her screams attract a robot to her, and while she expects to die here, she uses her force arts to at least put up a fight against it. But as she fires force arrows at the robot, she freaking one-shots it. If she could do that this entire time, that means she could have saved Lucelles if she tried, and that only adds to her survivor's guilt. The ruckus attracted more robots to her location, but this time there are too many for her to take them all out in one hit. Still, she is done with living in this cruel world and would gladly embrace death, since she doesn't deserve a life after letting Lucelles die. However, her death wish remains unfulfilled as the approaching robots are sliced to pieces by an unknown savior. A boy with a majorly chipped sword appears beside her and asks if she really wants to die. Seeing that this guy is probably the type who would kill her if she asked him to, she takes back her death wish and struggles to speak clearly. The guy says things are going to get really interesting after everything goes to hell. You can do what you want, go where you want to go, and the IRS can't come after you for not paying taxes. Yuno analyzes the situation and realizes it should be impossible to take down the robots like the boy did while using a chipped sword, so she assumes he must be a visitor from another world. The guy confirms it, although this is the first time the word visitor has been used to describe it, and he goes on to explain that he's surprised that this world has robots too, though they are called golems here and are no match for his sword. He continues walking towards the city in ruins, but Yuno tries to get him to give up on saving it, because it is doomed no matter what he does. He doesn't see why he should just accept that the city is doomed, so Yuno points out that most of the people are dead, the city is on fire, and there is a Titan golem rampaging about. How is he going to take something like that out with just a chipped sword? The labyrinth itself turned into that giant golem. But while she was busy talking about how screwed the town was, a visitor got back to business and saved her from a golem that was sneaking up behind them. He doesn't care much about what Yuno has to say. He just asks her if she's got any food to spare since he hasn't had breakfast, and food to spare since he hasn't had... Acerca de la popularidad. Las noticias acerca de él se difundían por toda la tierra de alrededor. Y aprendimos acerca de la prioridad, versículo 15. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El lugar fue Galilea, el poder fue el Espíritu Santo, la popularidad fue por todos lados, en todos los lugares de alrededor. Y la prioridad para Jesús fue la enseñanza en las sinagogas. Como aprenderemos a lo largo del estudio de Lucas, como aprendería usted a lo largo de Mateo y Marcos y Juan, la prioridad para Jesús fue la enseñanza de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo atrás alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo y fue un predicador. Y es verdad, Jesús fue un predicador y maestro. Esa fue su responsabilidad primordial, predicar y enseñar la palabra de Dios. Y usted ve eso conforme la historia se desarrolla. Por ejemplo, ahí en el versículo 31 del capítulo 4, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vaya usted al capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y etcétera. Y el capítulo 6, versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a lo largo de estos capítulos. De hecho, en el capítulo 11 sus discípulos vienen a él, versículo 1, y le dicen, enséñanos a orar. Él era un maestro. Ellos lo reconocían como un maestro y le pidieron que les enseñara. Jesús comúnmente era conocido como el maestro. Él era llamado maestro, él era llamado rabí. En Mateo usted tiene el gran sermón del monte, o mejor titulado, el sermón acerca de la salvación en Mateo 5, 6 y 7. Y cuando terminó, la gente judía dijo, él enseña como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Él era un maestro, pero su enseñanza fue única porque él no tenía que citar a nadie. Él no tenía ningún
ninguna nota a pie de página en sus sermones. Él simplemente tomaba la palabra de Dios, la cual, claro, era su propia palabra, y le enseñaba con el poder y le explicaba con claridad. Él era un maestro. Y puede leer eso en Marcos y puede leer en Juan y siempre verá la prioridad de su ministerio siendo la enseñanza. Y ese es el punto importante. Estar enseñando la verdad. Los milagros simplemente fueron para llamar la atención al hecho de que Él era de Dios, que Él era el Mesías, que Él era Dios en carne humana, pero su mensaje siempre fue la prioridad. La palabra enseñaba, ahí en el versículo 15, viene de didasco, un término griego muy familiar que usted conoce, y es simplemente una palabra de la cual obtenemos la palabra en español didáctico. Él estuvo involucrado en un esfuerzo didáctico. Esto es una explicación del significado de las cosas, y en su caso eran las Escrituras. Y entonces vemos en el versículo 15 que Él enseñaba, y eso es lo que hizo a lo largo de su ministerio entero. Él fue un maestro y un predicador. Ahora notará usted el lugar en donde estaba enseñando, y esto es muy importante. Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Él fue a Galilea y Él ya tenía un lugar en el cual enseñar. Las sinagogas eran lugares perfectos para que Jesús enseñara, y explicaré por qué lo eran. Toda ciudad y toda villa tenía una, y lo que se necesitaba para tener una sinagoga eran 10 hombres judíos. Si usted tenía 10 hombres judíos en una ciudad, en una villa, en un pueblo, esos eran suficientes hombres como para constituir una sinagoga, y construían una sinagoga permanente. En la mayoría de los casos, las sinagogas eran construidas a partir de piedra y normalmente se construían hacia Jerusalén. Entonces, en Galilea, las sinagogas estaban construidas viendo hacia el sur. Esto tenía la intención de decir que cuando el maestro o el predicador estaba presentando el sermón, él estaba enfrentando o viendo hacia el sur. Cuando la gente salía de la puerta, iba hacia el sur. Ellos se dirigían hacia Jerusalén. La sinagoga veía hacia Jerusalén. Y entonces el orador estaba viendo hacia la parte de atrás, a la puerta, y estaba viendo directamente hacia Jerusalén. Las sinagogas, que eran construidas hacia el este de Jerusalén, veían hacia el oeste. Las sinagogas que eran construidas hacia el sur de Jerusalén, veían hacia el norte, porque Jerusalén siempre era el punto focal, porque ahí era donde estaba el templo. Para Jesús, toda sinagoga en la que Él predicó veía hacia el Calvario, y entonces Él enseñó en las sinagogas. 240 pueblos y villas en Galilea. Ciertamente pudo haber habido ahí una ciudad, un lugar que no tuvo 10 hombres, y eso sería algo raro. Pero la mayoría de ellos por lo menos tenían 10 hombres. Algunos de ellos tendrían poblaciones de 20, 30, 40 mil personas. Habrían tenido más de una sinagoga. Habría habido varias sinagogas que habrían sido edificadas o construidas en lugares más grandes. Por ejemplo, de acuerdo con el Talmud de Jerusalén, y habrían habido algunos eruditos que debaten este número, hubieron 480 sinagogas en la ciudad de Jerusalén únicamente. Esto simplemente para señalar que hubieron muchas sinagogas en áreas donde la población era muy grande. Entonces Jesús está viajando por Galilea en 240 ciudades y villas, y habrían habido más que ese número de sinagogas en las que Él pudo haber enseñado. Entonces habían bastantes lugares en donde Él pudo haber enseñado. Su prioridad fue enseñar la palabra, y la historia judía se había desarrollado de tal manera en una situación para el momento en el que Él comenzó su ministerio, en el que Él habría tenido suficientes lugares en los que Él podía enseñar, esto es, sinagogas. Ahora Filo, un escritor judío antiguo, nos cuenta que las sinagogas tenían un nombre. Eran llamadas las casas de instrucción. Eran llamadas casas de instrucción. Y eso es exactamente para lo que estaban. Eran para la enseñanza de la palabra de Dios. No eran para la enseñanza de nada más. Eran para la enseñanza de la ley, la Torá, los profetas, la Haftorá y los escritos sagrados, la hagiógrafa, como es llamada frecuentemente, los escritos sagrados, todo el Antiguo Testamento. Para eso estaban. Eran casas de instrucción y lugares perfectos para que Jesús enseñara. El Antiguo Testamento era leído ahí y era expuesto ahí por alguien que podía explicar su significado. Para el tiempo de Jesús, las sinagogas estaban firmemente establecidas y, como dije, muchas de ellas construidas a partir de piedras. Los arqueólogos creen que
tienen los cimientos, inclusive el día de hoy, de algunas de esas sinagogas del tiempo de Jesús, aunque la mayoría de las ruinas de las sinagogas, y verán algunas ruinas de sinagogas en la tierra de Israel, son de sinagogas de tiempos que vinieron después de Jesús, después del tiempo de Cristo, que bien pudieron haber sido construidas sobre el cimiento de sinagogas que estuvieron en pie en el tiempo de Jesús. Pero toda ciudad tenía por lo menos una si tenían 10 hombres, y algunas ciudades habrían tenido muchas más que esas. Ahora, si no había una sinagoga, digamos que era una ciudad donde no habían 10 hombres, el pueblo judío, normalmente las mujeres y los pocos hombres que habían ahí, se congregaban junto a un arroyo o se congregaban en una costa en el día de reposo para adorar, para leer la ley y para que alguien le explicara. Eso es lo que usted tiene en Filipos. Filipos estaba en Grecia y, como usted sabe, cuando Pablo fue a Filipos en Hechos 16, había un grupo de mujeres judías que se reunían junto al río. Esa es una indicación de que no habían suficientes hombres para construir una sinagoga, y ahí es en donde tradicionalmente se reunían para leer la ley de Dios, los profetas, los escritos sagrados y para ser instruidos. Y yo diría que probablemente la proliferación de sinagogas en la época de Jesús, en cierta manera, es un paralelo a la proliferación de iglesias cristianas en nuestra ciudad en la actualidad. Usted va a la ciudad promedio y hay iglesias por todos lados. Entre más pequeña es la ciudad, menos iglesias hay. Entre más grande es la ciudad, más iglesias hay. Esa es la manera en la que las sinagogas fueron desarrolladas. Inclusive fueron desarrolladas en torno a ciertos rabinos que enseñaban de cierta manera y también se desarrollaban en torno a ciertos oficios. Habían ciertos grupos de artesanos que tenían una sinagoga para ellos. Quizás eso es porque vivían en cierta parte de la ciudad y esa área local encajaba con su arte, encajaba con lo que ellos hacían, y entonces allí era donde vivían y se reunían en su propia sinagoga. Ahora, Jerusalén siempre había estado centrada en el templo. Necesita entender la diferencia entre el templo y la sinagoga. Hubieron cientos y cientos de sinagogas, pero solo había un templo. Claro que el templo está identificado en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios diseñó una tienda llamada el tabernáculo, y debía ser el lugar en donde Él moraría, en el lugar santísimo, un lugar en donde el pueblo de Israel vendría y ofrecería oraciones, y ofrecerían sus sacrificios, y habían ceremonias y festivales, y el sacerdocio funcionaría ahí, claro, en el asunto de cuidar de todo eso. Y el templo era una instalación única. El Señor dio instrucciones para que el tabernáculo fuera establecido. Cuando se establecieron en la tierra, el Señor les dio instrucciones, y usted se acuerda de Salomón, que construyó el gran templo. Y bueno, el gran templo fue destruido. Fue destruido en el 586 a.C., cuando los babilonios vinieron. Ellos vinieron primero en el 603, regresaron en el 597, y cada vez que venían deportaron a judíos de Judá, del reino del sur. Finalmente vinieron de regreso en el 586 y devastaron de manera total la ciudad, la llevaron al piso, destruyeron el muro, destruyeron y saquearon el templo, robaron su riqueza y se la llevaron a Babilonia junto con la gente que quedaba. Y el judaísmo hasta ese entonces había sido definido por el templo. El templo era el lugar de ceremonia, el templo era el lugar de adoración, el templo era el lugar de instrucción. Y hubieron sacerdotes que servían en el templo, pero hubieron muchos más sacerdotes que no estuvieron ahí. Recordará que los sacerdotes entraban al templo solo un par de semanas al año porque hubieron 24 órdenes de sacerdotes. El resto del tiempo, cuando no estaban sirviendo en el templo, durante su periodo de 2 semanas, estaban en las villas y en las ciudades donde vivían y eran maestros informales de la ley. Y los sacerdotes eran los expertos locales. Si usted tenía un problema con entender la ley, un problema con entender los profetas o los escritos sagrados, usted iba con los sacerdotes locales y pedía ayuda, y ellos eran los expertos en entender la ley. Algunos de esos sacerdotes eran escribas, eran muy cuidadosos en su manejo de la ley. Entonces había una red informal de enseñanza, pero en todo el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar una referencia a la sinagoga. No hay ninguna referencia a una sinagoga en el Antiguo Testamento. No hay un mapa divino, no hay un diseño divino para ellos. No tienen ningún tipo de mobiliario santo como el templo. No tienen altares especiales y no tienen algún tipo de lavabo especial y cortinas especiales o algún tipo de mobiliario especial y todo el tipo de cosas que constituyeron las instrucciones de Dios tanto para el tabernáculo como el templo. No eran diferentes que este tipo de edificios, simplemente eran un lugar.
No se ofrecían ahí sacrificios, no se tenían ahí ceremonias, no se celebraban fiestas ahí en términos de las festividades grandes, las festividades nacionales que todavía se llevaban a cabo en Jerusalén, como la Pascua, la fiesta de las primicias, Pentecostés, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sucedió en el 586 a.C. realmente sacudió la estructura judía. Cuando los babilonios vinieron en el 586 a.C. y finalmente demolieron Jerusalén y demolieron el muro y literalmente devastaron el templo salomónico entero y llevaron a toda la gente a la cautividad duró 70 años. Durante 70 años no había tierra, no había nación, no había ciudad y no había templo. La gente entonces, el pueblo entonces, tenía necesidad de alguna manera, algún método de congregarse y oír que la ley de Dios les fuera enseñada. Y si usted lee el libro de Ezequiel, descubrirá que hicieron una cosa. Ezequiel, por ejemplo, era un profeta de Dios. Él fue llevado en cautiverio por los babilonios. Y entonces, cuando estuvo en cautiverio, se sentaba en algún lugar. Encuentra esto en Ezequiel 8, Ezequiel 14, Ezequiel 20 y creo que una vez en Ezequiel 33. Ezequiel se sentaba con gente que lo rodeaba y les está enseñando el significado de la palabra de Dios. Ellos simplemente hicieron lo que necesitaban hacer. Encontraron a alguien que podía explicarles el significado de la palabra de Dios y se sentaban a sus pies. Entonces, en la cautividad, los exilios se congregaban con frecuencia y se sentaban a los pies de profetas como Ezequiel para oír la palabra de Dios. Bueno, aparentemente durante el tiempo del cautiverio, de la cautividad, comenzaron a desarrollar estos patrones y se congregaban en pequeños grupos de manera regular y aumentaron en su frecuencia eventualmente en el día de reposo y leían la palabra de Dios y se les explicaba, y los judíos devotos tenían un hambre por ello. Y como dije, no tenían tierra, no tenían nación, no tenían templo, y no tenían oportunidad de ser instruidos. Y después, cuando terminaron los 70 años de la cautividad, recordará usted, se les permitió regresar a la tierra. Y cuando regresaron a la tierra, lo primero que querían hacer era recuperar la palabra de Dios y leerla y explicarla de nuevo. Y se acuerda usted quién hizo eso, ¿no es cierto? Esdras lo hizo. En Nehemías capítulo 8, abrieron el libro y leyeron las Escrituras y explicaron el significado, le dio el sentido, lo cual significa que lo tradujeron al idioma común, al idioma local y explicaron su significado. Entonces, después de la cautividad, cuando regresaron, no tienen el templo, pero lo que se ha desarrollado son pequeñas congregaciones de personas judías que se sientan en torno a un maestro, se sientan a los pies de un maestro que lee las Escrituras, se las explica, leyendo y exponiendo o dando el sentido. Y fue la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén lo que precipitó o creó la necesidad de un lugar y una oportunidad para congregarse para la enseñanza de la revelación divina. También es verdad que previo a eso, durante y después de la cautividad, los judíos se esparcieron por todo el mundo mediterráneo y estaban por todos lados en el mundo mediterráneo. Era llamada la diáspora, la dispersión de los judíos. Y conforme se dispersaron por todo el mundo, obviamente no tenían acceso inmediato al templo, el cual tenían si vivían en la tierra de Israel y estaba muy cerca de ellos porque era un lugar muy pequeño. Ahora, están por todo el mundo y necesitan algún lugar donde puedan congregarse y reunirse. Y entonces en la dispersión estas sinagogas comienzan a desarrollarse. Y entonces ya para cuando usted llega a la vida de Jesús, hay sinagogas por todos lados, en donde hay 10 judíos en Galilea, en Judea y por todo el mundo mediterráneo. Ahora el término sinagoga viene de la palabra griega sunagogeo, que significa simplemente una congregación. Una congregación, un lugar donde congregarse, sunagogos. Y eso es exactamente lo que eran. No eran un templo, no debe confundirse con un templo. Nunca se hizo un sacrificio ahí, no hay altares ahí, no se hacen ahí celebraciones, no hay ningún tipo de artículos sacerdotales. Eran lo que Filo las llamó casas de instrucción. La gente se reunía con el propósito de leer la palabra de Dios y que alguien se las explicara. Y como dije, en todo lugar a donde fueron los judíos, podían reunir a 10 hombres y establecían una sinagoga. Cuando usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, y ve a los apóstoles, el apóstol Pablo y aquellos que trabajaban con él, comienzan a entrar al mundo gentil y van a Damasco y hay una sinagoga ahí. Y van a Salamis en Hechos 13:5 y hay una sinagoga ahí. Y entran a Antioquía de Pisidia en el capítulo 13 de Hechos y hay una sinagoga ahí. Capítulo 17
llegan a una sinagoga en Tesalónica. Capítulo 18, hay una sinagoga en la ciudad de Corinto. Todas estas ciudades griegas. Hay una sinagoga en Alejandría, hay una sinagoga en Roma también, por todo Israel. A donde quiera que iban los judíos, se desarrollaron sinagogas. Ahora esto, por el propósito de Dios, fue providencial, ¿no es cierto? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, Él necesita un lugar donde enseñar. No es solo en el templo donde Él debe enseñar, porque Él va a alcanzar a la nación, sino en todo lugar donde habían por lo menos 10 hombres judíos, había una sinagoga, y esa es la razón por la que el ministerio de Jesús en Galilea dura 1.5 años, para que literalmente pueda rodear esa tierra entera y tocar esas oportunidades de enseñanza en todo punto local, a todo nivel local. Una sinagoga, por cierto, inclusive el día de hoy, nunca parecía estar en competencia con el templo. Nunca fue visto como algo rebelde. Siempre fue visto como un acomodo maravilloso que la religión judía vio de manera positiva, inclusive después de que regresó de la cautividad. Usted recuerda, Zorobabel, su líder, regresó después de los 70 años en Babilonia y les ayudó a construir un templo. Construyeron realmente una imitación bastante pequeña, sencilla, de cómo era comparado a las glorias del templo de Salomón. Y más adelante, Herodes vino y construyó un templo inclusive aún más glorioso, el templo herodiano, el cual está todavía en pie durante el tiempo de Jesús y fue destruido en el 70 por los romanos. Pero ellos regresan y construyen un templo. Zorobabel era el hombre que los guió en la construcción del templo después de que habían reconstruido su ciudad y su muro. Pero inclusive, entonces, las sinagogas continúan existiendo porque servían una necesidad tan maravillosa. El templo era el lugar de ceremonias y sacrificios y rituales y ofrendas. Ahí se daba instrucción en ciertas áreas de los servicios del templo, pero primordialmente fue para sacrificios y ceremonias. Entonces realmente no competía el templo con las sinagogas, y las sinagogas realmente en un sentido formalizaron la enseñanza sacerdotal informal que siempre se había llevado a cabo en los pueblos, las ciudades, las villas. En el capítulo 18 de Juan, por ejemplo, en el versículo 20, Jesús dijo: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Todos los judíos todavía iban al templo para las grandes ceremonias y las grandes festividades nacionales, como también asistían a sus sinagogas locales. Y por cierto, la historia nos cuenta que inclusive había una sinagoga, ahí en donde estaba el monte del templo, había una sinagoga. Y el gobernante de esa sinagoga era un hombre llamado Teodoto, que también era un sacerdote. Entonces, él era tanto un sacerdote que servía en el templo, como también el gobernante o el que dirigía la sinagoga ahí en el monte del templo. Entonces, no había competencia porque la función del templo era primordialmente festividades o fiestas nacionales, y las funciones sacerdotales o de sacerdotales con sacrificios, mientras que la sinagoga local tenía una función primordial, era una casa de instrucción. Ahora, estaban organizadas de una manera muy simple. Esto es algo que me parece interesante. Siento mucho la lección de historia, pero tenemos que hacer esto porque van a estar en sinagogas durante años por venir. Solo les advierto. Ya para cuando lleguemos a Lucas, habrán estado en la sinagoga muchas veces y quiero que sepan dónde están y qué está pasando. Quiero hablarles de cómo era la estructura de la sinagoga. Había un hombre que se llamaba el archisunagogos, el gobernante de la sinagoga. Archi significa el principal. Había un hombre que era llamado el gobernante de la sinagoga, y se encuentra usted con gobernantes así o líderes así en el Nuevo Testamento. Ahora, ellos estaban a cargo de las instalaciones en primer lugar. Ellos se aseguraban de que fuera reparada, de que estuviera limpia, de que estuviera lista para cualquier función que se iba a llevar a cabo ahí de manera diaria. El gobernante de la sinagoga también era responsable por la estructura del servicio. Su responsabilidad consistía en planear la estructura del servicio, primordialmente escoger al predicador. En cada ocasión de día de reposo, él era el que aprobaba al predicador, el que iba a predicar el sermón. Él también escogía a los lectores de las Escrituras. Las Escrituras eran leídas por diferentes personas, y él era el que escogía al que leía las Escrituras. Y él guiaba el flujo del servicio, el programa, y después él tenía que aprobar al que predicaba. No tenían un pastor de tiempo completo, no tenían un rabino de tiempo completo,
no tenían un maestro de tiempo completo como tal. De hecho, en un lugar, en un pueblo, habían quizás, o en una ciudad, varios hombres en la ciudad que podían enseñar y predicar y el sermón, y ellos tomaban turnos haciendo eso. Y si un maestro local, quizás con cierta reputación, que estaba calificado, visitaba alguna ciudad, él siempre era invitado a ser el maestro invitado. La gente le daba la bienvenida a eso. Esto era conocido como lo que se llama en historia la libertad de la sinagoga. La libertad de la sinagoga. Era una política que se desarrolló en la vida temprana de la sinagoga para dar cabida a varios maestros, y el que estaba a cargo de la sinagoga tenía la responsabilidad de determinar quién sería ese maestro. Ahora, esto se vuelve otra cosa que Dios en su providencia maravillosa ha traído para que cuando Jesús comience a enseñar, todas las sinagogas a las que Él acudiría estaban operando en base, entre comillas, a la libertad de la sinagoga, y ellos entregaban su sermón a cualquier rabino que visitaba, lo cual era perfecto porque no importaba dónde iba Jesús. Él era un maestro bien conocido y un rabino, y le daba oportunidades inmensas de enseñar. A donde quiera que él iba, tenía oportunidades para que él enseñara y predicara el evangelio, para anunciar las buenas nuevas que venían de sus labios. Y por cierto, más allá de eso, los apóstoles hicieron lo mismo. Cuando el apóstol Pablo salió y él incurrió en ministerio a nivel mundial, ¿a dónde iba cuando llegaba a una ciudad? Cada vez que llegaba a una sinagoga. Ese era el primer lugar al que iba. Él no iba a los gentiles primero, de lo contrario, habría alejado a los judíos porque a ellos no les gustaban los gentiles, no les caían bien, no los querían. Y él también sabía que no habría una oportunidad inmediata, identificable, en la cual él podía enseñar a los gentiles, pero había una a donde quiera que iba con judíos. Y si usted iba con los judíos, él siempre tenía un lugar donde enseñar. Él era un judío y él era reconocido como un rabino maestro. Él había estudiado bajo el más grande maestro judío de su época, el maestro judío Gamaliel. Entonces él tenía credenciales. Él podía contarles de su trasfondo y su instrucción, y ellos todos conocían a Gamaliel. Entonces Pablo iba a la sinagoga porque había un grupo de personas a quienes podía enseñar. Además, él iba a la sinagoga porque si él podía guiar o llevar a algunos judíos a creer en su Mesías, él entonces habría acrecentado la fuerza para evangelizar a los gentiles. Mientras que por otro lado, si él iba solo a los gentiles, los judíos nunca habrían aceptado a Pablo porque lo habrían visto como un mensaje gentil y él lo habría tenido que hacer solo. Entonces, él siempre iba a la sinagoga y él encontraba siempre una oportunidad lista para enseñar, y así también con los otros apóstoles. Ellos usaban las sinagogas. Dios, en su providencia maravillosa, a partir de la cautividad, dio nacimiento providencialmente en Israel a las sinagogas, las cuales se convirtieron en el lugar en donde el evangelio fue esparcido. De hecho, las sinagogas, se convirtieron en el lugar en donde las iglesias nacieron, porque lo que sucedía era esto. Pablo iba a una sinagoga, llevaba gente a Cristo, y después de esa sinagoga salían y establecían una iglesia. Entonces las iglesias literalmente fueron dadas a luz en las sinagogas. El gobernante de la sinagoga era la persona que abrió la puerta, por así decirlo, a los rabinos que visitaban y a los maestros que visitaban. Ahora, la sinagoga también tenía una agenda completa a lo largo de la semana. Podía haber enseñanza en alguna sinagoga diariamente. Podía haber enseñanza acerca de la Torá, de la Haftorá o de los escritos sagrados diariamente. También en la sinagoga normalmente había una escuela primaria. La escuela primaria era para la preparación de los niños, no en las artes y las ciencias, entre comillas, sino en la ley y los profetas. Entonces, a los niños se les instruía en la palabra de Dios, y la sinagoga era el lugar en donde la escuela primaria se llevaba a cabo, y eso todavía en muchos casos lo vemos en la actualidad. Las sinagogas también se volvieron las cortes locales, y le voy a decir por qué. Estaba el gobernante de la sinagoga, el archisunagogos, y después estaba el presbúteros, en el griego los ancianos. Ellos eran un grupo de hombres maduros, devotos, estimados por la comunidad, que tenían la supervisión general de la sinagoga.
El archisunagogos, el gobernante de la sinagoga, en cierta manera era el anciano principal. Habían otros ancianos que lo ayudaban. Eran responsables por la escuela primaria. Eran responsables por abrir la sinagoga a las oraciones durante la semana. Eran responsables por enseñar a lo largo de la semana varias series semana tras semana. Se convirtieron en el Sanedrín local también. En cualquier ciudad, ellos se volvieron los jueces en esa ciudad. Ellos se volvían la corte en esa ciudad. No era un juicio, digamos, llevado a cabo por un tribunal en esa época. Era un juicio llevado a cabo por los ancianos. Y entonces, cada ciudad tenía su sinagoga y cada ciudad tenía sus ancianos, y esos ancianos constituían la corte local. Cuando había alguna adjudicatura, cuando había algún conflicto, cuando había algún asunto legal que necesitaba ser enfrentado o resuelto, o cuando había algún problema en una familia o entre vecinos, era traído a los jueces. Ahora, los ancianos en el Nuevo Testamento son interesantes. Los vemos muchas veces, y los ven Mateo, los ven Marcos, y los ven Lucas, los ven Juan, en todos los evangelios, y están gobernando la sinagoga. Los ve algunas veces azotando a gente, eso es correcto, literalmente azotando a gente, flagelando a gente, lo cual es la manera en la que ellas enfrentaban a los pecadores. Eso ha cambiado, como usted bien sabe, y probablemente está agradecido por ello. También podían excomunicar a personas, los sacaban de la sinagoga. Como usted sabe, una de las, podríamos decirlo, de las vergüenzas más grandes entre los judíos era ser excomulgado, expulsado de la sinagoga. Sería ser desinagogizado, literalmente ser expulsado de la sinagoga. Si usted era expulsado de la sinagoga, era una persona non grata en su sociedad. Y inclusive podían anatemizarlo usted. Podían anatemizarlo, pronunciar una maldición de condenación en su cabeza, como lo encuentra en los relatos del Nuevo Testamento. Entonces, esa era la estructura. También había un hombre en la sinagoga conocido como el intérprete. Podían haber más de uno, el traductor o el intérprete. Las escrituras siempre eran leídas en hebreo, pero después tenían que ser traducidas en el idioma local, y el idioma local era arameo. Y entonces el traductor traducía las escrituras al arameo. Y había otro oficial, otra persona, otro puesto, el más bajo en el tótem, era llamado el chazón. Él es el siervo más bajo y su responsabilidad era cuidar de los rollos. Todos los rollos eran guardados en un lugar, en un baúl, y era el que cuidaba de los rollos y se aseguraba de que todo mundo tuviera el rollo correcto para la lectura correcta. Él también era en cierta manera el tutor, el que supervisaba la escuela primaria. Entonces, en eso consistía la sinagoga, muy parecido a una iglesia, ¿no es cierto?, en la actualidad, con todo tipo de actividades semanales, con gente responsable de cuidar de las instalaciones, con ancianos, con alguien que era responsable de la supervisión de todo eso. Y esto es muy parecido a la iglesia, porque la iglesia nació de la sinagoga. Ahora, digamos que hoy día estuviéramos en Nazaret y estuviéramos visitando la sinagoga. ¿Cómo sería el orden de adoración? ¿Cómo sería? ¿Sería algo como lo que experimentamos en Grace Church? Bueno, sí. Esto es lo que de manera típica encuentra usted cuando ve hacia atrás a la historia judía. Un servicio de sinagoga comenzaba con cantos y generalmente cantaban salmos porque los salmos glorifican a Dios. Cantaban salmos de alabanza a Dios. Con frecuencia el Halel, Salmos 145 a 150. Alabad a Dios, alaban a Dios, alaben a Dios. Y después de los cantos pasaban al Shema. El Shema es de Deuteronomio 6:4 en adelante. Jehová nuestro Dios, uno es, Señor, Jehová es nuestro Dios. Esto celebra a Dios como el Dios vivo y verdadero, en contraste a todos los dioses de las naciones. Entonces comenzaban con adoración, comenzaban cantando alabanza a Dios y después se recitaba la gran identidad de Dios como el Dios vivo y verdadero. El cantar y la Shema eran seguidas por súplicas. Había una serie de oraciones y después de las oraciones había amenes que puntuaban esto por parte de la gente. Había una oración y después el amén, después una oración y después amén. Y amén significa así sea. Y después de esa oración venía el Shimona Esra. El Shimona Esra eran 18 bendiciones tradicionales que la gente recitaba algunas veces llamada el Tefalá. Entonces se reunían, cantaban, volvían a afirmar la grandeza de su Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios vivo verdadero,
el único Dios vivo y verdadero. Después tenían un tiempo para derramar su corazón en oración, puntuados por amenes. Después venían 18 bendiciones llamadas el Shemonah Esra, y después venía el punto principal. Todo esto era para llegar a las Escrituras. Siempre era leída la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley escrita por Moisés. Leían una sección de la Torá. Habían versículos que se leían en 1 a 3 combinaciones. En otras palabras, podían haber varios lectores. Uno leía 1 a 3 versículos, después alguien más leía 1 a 3 versículos, alguien más leía de 1 a 3 versículos. Después leían a lo largo de la Torá en 3 años. Entonces tenían 154 secciones de la Torá que cubrían las 52 semanas durante 3 años. Y entonces leían a lo largo de la Torá entera los 5 libros de Moisés en 3 años. Después leían los profetas, la Haftorá, como es llamada. Habían ciertas secciones de los profetas, ciertos libros de los profetas que leían. Leían tanto la Torá como generalmente los profetas en cada servicio. Y después llegaba el sermón. Entonces usted va de cantar al Shema, a las súplicas, al Shemonah Esra, a bendiciones, a las Escrituras y finalmente el sermón. Y ahí es cuando el predicador designado presentaba una exposición de las Escrituras. Y después de eso había una benedicción o una bendición final, tomada normalmente de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, la bendición de Aarón, el primer sumo sacerdote. Ahora, ese es el patrón. Ahora usted sabe, eso no es desconocido, ¿verdad? Se parece un poco a lo que hacemos. Nos reunimos, invitamos la gloria y la presencia de Dios, cantamos himnos de alabanza a Dios, oramos juntos, y después viene un tiempo para la lectura de las Escrituras. Leemos las Escrituras, después viene otra lectura de las Escrituras, en base a la cual tenemos un sermón, lo cual es lo que estoy haciendo en este momento, y está terminando con una bendición. Ese es un patrón que ha sido seguido por la iglesia, tomado, por así decirlo, de las sinagogas. Y es un patrón apropiado y es maravilloso. Entonces, aquí está el lugar perfecto para que Jesús vaya a enseñar. Y eso es exactamente lo que hizo. De regreso al punto que comenté al principio, de regreso a Lucas 4, Jesús en primer lugar y sobre cualquier otra cosa es un predicador y maestro quien leyó y explicó las Escrituras. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Esa es la razón por la que yo hago lo que hago, porque ese es el patrón que mi Señor estableció para mí. Ahora, con eso en el trasfondo, podemos ir al texto del versículo 16. Vino a Nazaret. Aquí es donde comienza el ministerio de Galilea. Este es el lugar donde él había sido criado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Ahora, este era un patrón tradicional para Jesús. Era día de reposo y vino a la sinagoga. Ahora, ¿por qué Lucas comienza con esto? De todas las cosas que Lucas pudo haber escogido, no tuvo que haber escogido este primer acontecimiento en Nazaret. Él pudo haber escogido algo más. Jesús predicó muchos sermones. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios lo inspiró a escribir esto? ¿Por qué es este relato tan importante? ¿Por qué es este el punto de despegue para la discusión de Lucas del ministerio de Jesús? La respuesta a esto es muy simple, porque lo que Jesús dijo en esta ocasión lo identifica como el Mesías y define perfectamente su ministerio. Lo que él dijo ese día en la sinagoga de Nazaret cuando él comenzó su ministerio en Galilea es un resumen perfecto de la misión del Mesías, y esa es la razón por la que he titulado este sermón La misión del Mesías. No está en secuencia cronológica. No viene inmediatamente después de su conflicto con Satanás. Como dije, es casi un año después. Pero esto tiene sentido para Lucas escoger un incidente que realmente define quién es Jesús y cuál fue su mensaje. Y conforme Lucas busca continuar mostrándonos que Jesús es el Mesías, esto se vuelve algo crítico y quiere presentarlo primero porque establece quién es Jesús y por qué vino en términos absolutamente claros y potentes. Ahora una pequeña nota a pie de página. Hay un acontecimiento parecido en la sinagoga de Nazaret que sucedió al final de la vida de Jesús. No lo confunda. Mateo 13, 53 al 58 y Marcos 6, 1 al 6 presentan el relato de la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret al final de su ministerio en Galilea. Este es al principio. Ellos
presentan la visita final. Esta es la visita inicial. Y es triste decir esto, pero esta visita a Nazaret, de hecho, echa a andar o inicia el proceso que va a llevar a la muerte de Jesús. Es asombroso. Antes de que termine este día de reposo, tratan de matar a Jesús. Tratan de empujarlo desde la cumbre del monte. Permítame explicarle la escena brevemente. Nazaret se encuentra en una pequeña subida y está en las pequeñas subidas realmente de Galilea, cerca de la planicie de Jezreel. George Adam Smith la describe de esta manera y cito: viendo desde la parte de arriba, la historia de Israel se extiende frente el ojo del que observa. Estaba la planicie de Esdraelón, donde Débora y Barak habían peleado, donde Gedeón había ganado sus batallas, donde Saúl había chocado en el desastre y donde Josías había sido matado en la batalla. Estaba la viña de Nabot y el lugar donde Jehú mató a Jezabel. Estaba Shunem, donde Eliseo había vivido. Estaba Carmel, donde Elías había peleado su batalla épica con los profetas de Baal. Y a la distancia estaba el azul del Mediterráneo y las islas del mar. Pero no solo la historia de Israel estaba ahí. El mundo mismo se desarrollaba ahí desde la cumbre de Nazaret. 3 grandes caminos rodeaban esa ciudad. El camino del sur, con sus peregrinos de Jerusalén ahí, el gran camino del mar, que guiaba desde Egipto a Damasco, con las caravanas que se movían por él. Estaban los grandes caminos del este, con las caravanas de Arabia y las legiones romanas marchando a las fronteras orientales del imperio. Fin de la cita. La encrucijada del mundo rodeaba la pequeña ciudad de Nazaret. Jesús, dice en el versículo 16, había sido criado ahí. Después de su nacimiento en Belén, se quedó en Belén por un tiempo. Recuerde que los hombres sabios vinieron a visitarlo mientras que él estaba ahí y estaba viviendo en una casa. Y después, cuando Herodes trató de matar a todos los bebés, él fue llevado a Egipto para escapar de esa masacre y estuvo en Egipto durante un tiempo. Y después, finalmente, cuando Herodes murió, él dejó Egipto y pasó el resto de su vida en Nazaret hasta la edad de 30 años. Era su ciudad, era su casa. De hecho, aunque su hogar durante los años de ministerio fue Capernaum, él siempre fue llamado Jesús de Nazaret. Él nunca perdió ese título. Nunca es llamado Jesús de Capernaum o de ningún otro lugar, sino Jesús de Nazaret. Él estuvo ahí casi 30 años, fuera del tiempo que estuvo en Belén y el tiempo en Egipto. Él había estado en Nazaret. Él no había hecho ningún milagro ahí. Él no había enseñado en absoluto. Él no le había dicho a nadie que era el Hijo de Dios o el Mesías. Él solo trabajó en el taller de carpintero de su padre. Ellos no saben quién era. Ellos no lo habían oído hablar. Ellos no habían visto nada de su poder. Pero ellos debieron haberse preguntado quién era. Es una pequeña ciudad y su familia era bien conocida y él era bien conocido y su perfección e identidad única debió siempre haberlos sorprendido. Pero ahora todo eso ha quedado en el pasado. Él ha sido bautizado, su ministerio ha sido inaugurado, él ha pasado la prueba contra Satanás, él ha realizado el milagro de convertir el agua en vino, él ha limpiado el templo, él le ha dado el evangelio a Nicodemo y a otros, él ha hecho milagros en Judea, él ha traído la salvación de los samaritanos y él ahora está de regreso en Galilea. La palabra se está difundiendo en Galilea de lo que él había hecho en las bodas de Caná, lo cual está adyacente a Nazaret. ¿Podría usted caminar de Nazaret a Caná? Entonces, ellos habían oído del milagro ahí y habían oído de la limpieza del templo porque sucedió en la Pascua y muchas de las personas de Nazaret estuvieron ahí cuando sucedió. Entonces ellos debieron haber oído de sus otros milagros y de su enseñanza e inclusive pudieron haber oído del hecho de que él había traído el reino y la salvación a los samaritanos. Y entonces hay este interés creciente en este niño local que está regresando. Y después de casi un año de ministerio en Judea, él regresa. Puede estar seguro usted de que cuando entró a la sinagoga ese día estaba a reventar. Y como era su costumbre, él entró en la sinagoga en el día de reposo. Me encanta eso. En donde quiera que usted vea a Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo va a encontrar en el día de reposo en la sinagoga, siempre ahí. Era su costumbre estar en la sinagoga en el día de reposo. Cuando era el día de adoración, el día en el que Dios había determinado que hubiera adoración, él estaba ahí, siempre fiel en los servicios de sinagoga. Y usted encuentra eso a lo largo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No obstante, en esa ocasión,
algo era diferente. Por primera vez, él se puso de pie a leer, se levantó a leer. Dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La postura para la lectura de las Escrituras, esa es la razón por la que lo hacemos, era ponerse de pie como una señal de respeto. Y entonces aquí está el lector, y en esta ocasión él es el lector y el expositor de los profetas. En la lectura de la Torá, como dije, leían de 1 a 3 versículos y varias personas leían. Pero cuando llegaban a los profetas, aparentemente Jesús era el único lector y él estaba leyendo el texto para el sermón que él daría. Él había sido aprobado por el gobernante de la sinagoga, el líder. De otra manera, no podría haber tenido esa oportunidad. Y seguramente habría habido mucha plática. ¿Oíste eso? ¿Oíste a ese Jesús? Aquel de quien Juan dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Oíste a ese Jesús? ¿Recuerda el que limpió el templo? ¿Jesús que habló del nuevo nacimiento con Nicodemo? ¿Jesús el que convirtió el agua en vino? ¿Jesús el que estaba sanando a personas en Judea? ¿Este Jesús que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios? A este Jesús lo conocemos, Jesús el hijo de José y María, Jesús que creció en nuestra ciudad, en el taller del carpintero. Jesús ha regresado, Él va a estar en la sinagoga y seguramente va a ser aquí la ocasión en la que se le dé el rollo y que Él sea el predicador. Él iba a ser el mateter, el lector de las lecciones de la Haftorá de los profetas. Me encantan las palabras de Alfred Edersheim, cuyos volúmenes acerca de la vida y los tiempos de Jesús el Mesías han bendecido a tantas personas. Edersheim escribe, y cito: comenzando el viernes, conforme crecían las sombras del sol del viernes, ahí en el pequeño valle, Jesús habría oído el bien recordado doble toque de la trompeta que venía del techo de la sinagoga, proclamando el advenimiento del día de reposo santo. Una vez más sonaba ahí en el que todavía era el aire de verano para decir que todo trabajo debía ser hecho a un lado. Sin embargo, una tercera vez era oído y el que la tocaba lo colocaba ahí donde se había puesto de pie para no profanar el día de reposo al cargarlo, ya que ahora el día de reposo realmente había comenzado y la lámpara festiva del día de reposo se había prendido. La mañana del día de reposo comenzaba y temprano Jesús iba a la sinagoga en donde él había estado como niño, como joven y como hombre. Él con tanta frecuencia había adorado en el retiro humilde de su rango, sentándose no ahí entre los ancianos y los honorables, sino allá atrás. Los rostros bien conocidos estaban a su alrededor. Las palabras antiguas bien recordadas en los servicios caían en sus oídos. Cuán diferente habían sido para él que para la gente con quien él se había mezclado en la adoración común. Y ahora él de nuevo estaba entre ellos, un extraño entre sus compatriotas. Y en esta ocasión para ser visto, para ser escuchado, para ser probado o para ser hecho a un lado conforme fuera el caso. Fin de la cita. Fue la primera vez, hasta donde sabemos, que él había enseñado en una sinagoga. La sinagoga era su propia Nazaret. Era la suya Nazaret. Entonces el libro del profeta Isaías, versículo 17, le fue entregado. Era un rollo. Isaías podía ser contenido en un rollo. Sabemos eso porque cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados, Isaías estaba contenido en un rollo. Estaba guardado en un baúl, cubierto por tela, y era sacado por el asistente, mencionado en el versículo 20 como el asistente, el uperetes, quiere decir el siervo bajo, el remero de bajo rango.